palabra que quiero hablarles es aprender de la autoliberación. Aprender de la autoliberación. Amados hermanos y hermanas, necesitamos aprender cómo liberarnos a nosotros mismos. La gente hoy en día está siendo sometida a mucha opresión de parte del enemigo. Hay demonios que están castigando la mente, el cuerpo, con enfermedades, con debilidades en el cuerpo, con ataduras emocionales, con pensamientos de limitación, pensamientos que traen tortura a la mente, que traen incapacidad para pensar en el bien de Dios sobre nosotros. Hay personas que las bendiciones a su cuerpo físico, a su alma, a su mente, no vienen esos tiempos de refrigerio espiritual, porque lamentablemente hay ataduras. Y hoy quiero enseñar, y es un tema bastante serio, sobre la autoliberación. El Espíritu Santo me lo ha estado diciendo, me lo ha estado poniendo fuertemente como un peso de gloria sobre mi corazón. Y hoy pido el auxilio del Espíritu Santo para enseñarte este tema, la autoliberación. Así que por favor, toma lápiz y papel, vamos a escribir, y no solamente escribir, necesitamos poner en práctica lo que hoy te voy a enseñar, que sé que viene del Espíritu Santo como una palabra de revelación sobre tu vida. Posiblemente algunos ya tienen conocimiento de este tema, pero van a refrescar a algo que hoy el Espíritu Santo les va a dar. Así que una vez más les digo, nuestra sesión va a durar como hasta las 5:25. Vuélvase a conectar. Bendito sea Dios, sabemos hoy 14 participantes. Vuélvase a conectar cuando terminemos, porque el tema, hasta que lo terminemos, lo vamos a culminar hoy. Esperando hacerlo hasta las 6:05 para que ustedes dispongan los que salen a trabajar. Muy bien. Por favor, busque Proverbios capítulo 6, versos 4 y 5. ¿Por qué es importante la autoliberación? Porque no hay suficiente obrero que esté capacitado para generar liberación. Y los que están capacitados y ungidos por Dios son personas que lamentablemente muchas veces la iglesia no tiene acceso a ellos. Pero la Biblia nos ha enseñado que el liberador de nuestra vida se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está a disposición de cada creyente. Y cuando cada creyente tiene una educación básica sobre cómo liberarse, entonces el Espíritu Santo obra a través de su vida para autoliberarse de aquellas prisiones de oscuridad en las cuales muchas veces se encuentra, en aquellas ataduras que muchas veces tiene, aquellas maldiciones que pesan sobre su vida o aquellas situaciones que han sido provocadas lamentablemente por alguna influencia demoníaca. Proverbios capítulo 6, versos 4 y 5 dice de la siguiente manera: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Y su atención a la siguiente frase: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Aquí podemos ver, en otras versiones dice: libérate de aquel que es cazador. La palabra de Dios es bien clara en el libro de Romanos, capítulo 6, nos habla de que aquel que comete pecado es esclavo del mismo pecado. Satanás sabía que si permitía que la raza humana, por la codicia, por el deseo de sus ojos, introducía el pecado en su vida, él iba a tener puerta abierta cada vez que él quisiera entrar para poner cualquier tipo de ataduras. Cuando una persona, y creo que todos venimos de esos escenarios de vida, comete algún tipo de pecado, unos más fuertes que otros, porque por allí anda una mentira diciendo que el pecado es igual, pecado es pecado, y para Dios el pecado es igual. No es cierto. Cuando tú cometes pecados de tipo sexual o pecados de tipos de
invocación a Dios a través de consulta, hechiceros, brujos, a través de consultas a personas para que hagan algún tipo de amarre, o deseas mal a alguien y de una manera u otra lanzas palabras de maldición. Hay tipo de pecados que la visitación de Dios con su ira son más fuertes, porque Dios es un Dios justo y la justicia de Dios siempre va a querer destruir el pecado. Lamentablemente, cuando el cuerpo es depositario del pecado y hay puertas abiertas que constantemente se están abriendo y por donde Satanás envía demonios, lamentablemente aquella persona viene a convertirse en habitación de demonios. Y con ello entonces seducen desde adentro aún más la mente y el alma para experimentar sensacionalidades o sensaciones a nivel de nuestras emociones y sentimientos, o experimentar pecados que constantemente nos están atando. Cuando ya hay por mucho tiempo presencia demoníaca en el cuerpo y en el alma del ser humano, aunque sea cristiano, porque el cristiano lo que hace es que nace al espíritu, pero su cuerpo y su alma lamentablemente pueden en algún momento convertirse en asidero de estas fuerzas demoníacas que inducen al alma y al pensamiento a un estado de esclavitud y por ende a prisiones de oscuridad. Así es como actúa el enemigo. Y así es como el enemigo, al introducirse en la vida de muchos, va causando este tipo de prisiones y también generando lo que se llaman fortalezas espirituales. O sea, lugares desde donde ellos atacan, en donde tú ya no puedes tener acceso allí porque se ha formado una dureza, porque por largos años hemos justificado el pecado, lo hemos afirmado con otras conductas dañinas o simplemente hemos fortalecido esas áreas con algún tipo de pensamiento prejuicioso. Sea cual fuera la situación que cada uno está viviendo, si una situación leve, una situación moderada o una situación crítica en donde percibimos que necesitamos liberación, entonces para ustedes es este tema, para cada uno de nosotros. Ahora, alguien puede estar pensando, yo no me quiero liberar porque he visto esos cuadros y he visto que son terribles. Comentaba un pastor de que en cierta ocasión una mujer ya adulta tenía, ¿cómo se llama?, problemas con el azúcar, diabetes. Y el Señor le había hablado a él de que esta persona iba a llegar donde él y él iba a operar liberación. Sin embargo, esta señora llegó más temprano a su cita de liberación y dice el pastor que en ese momento estaba liberando a un muchacho que estaba más endemoniado y el demonio arrojaba a un lado al muchacho, lo tiraba por un lado, por otro. Y cuando la señora, por curiosidad, entró a ver eso, la señora salió corriendo y la señora dijo, prefiero vivir con mis demonios. Lamentablemente a los 2 meses, esta señora estaba muriendo por una situación de crisis en su diabetes. No debemos acostumbrarnos a vivir con el mal dentro de nosotros, solo por temor a no experimentar algún tipo de manifestaciones en nuestra propia vida. Así que, si usted está consciente de que necesita liberación, por favor ponga mucha atención. Los pasajes que acabamos de leer entonces nos habla de que debemos liberarnos, escaparnos del lazo del cazador, del que arma lazos, del que anda allí cazándolos. Y todos sabemos que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Cuando este león rugiente, cuando este enemigo del ser humano encuentra el espacio, encuentra allí ese portal espiritual que se abre en el alma, entonces lamentablemente él entra. Y el pecado que ocasionó o que cometió la persona le genera al enemigo o a sus emisarios derechos. ¿Derechos para qué? Derechos para influenciar el pensamiento, derechos para
tentar el deseo dentro del corazón, pero también le concede derechos para comenzar a oprimir el cuerpo físico. Yo no quiero hablar sobre el tema de la contaminación del cuerpo por el pecado, ya sea sexual. El cuerpo físico se contamina por el pecado sexual. El alma se contamina por pecados de falta de perdón. Pero hay tipos de contaminaciones que son precisamente por la blasfemia o por inducirnos en el mundo oscuro y llevarnos a un proceso de idolatría de otros dioses o de ciertas cosas como el dinero. Ya allí ya hay una contaminación aún a nivel del espíritu. La Biblia dice que la amargura llega a ser tan fuerte que inhabilita la gracia de Dios en el corazón del ser humano. Así que no quiero entrar a detalles sobre cómo es que se contamina el cuerpo. Sí es importante cuando uno participa en esto de la liberación, de que Dios muchas veces nos dice que debemos de purificar ciertas áreas de la persona físicamente hablando que han sido contaminadas. Principalmente personas cuando están en cuestiones sexuales, han caído mucho en el tema sexual. Dios me ha puesto a descontaminar, por así decirlo, o a purificar físicamente hablando, porque el pecado deja residuos y por eso vienen cánceres o otro tipo de enfermedades, aun cuando la persona ya fue libre, porque no solamente necesita ser libre del pecado, sino también necesita ser purificado. Pero no voy a entrar a ese detalle. Voy entonces a hablar de cuáles son las 5 acciones que usted debe realizar para autoliberarse. ¿Está listo? Muy bien. La primera acción que usted debe hacer es, número 1, encomiende el acto en las manos del Señor, cubriéndose con la sangre de Cristo. No seamos tan envalentonados y no, yo me voy a autoliberar y ya va a haber este demonio, ya va a haber este diablo y va a querer la persona decir de un solo, aquí voy, y que se agarre Satanás. No sea tan envalentonado. Encomiende esa acción que va a realizar en las manos del Señor. Y le va a decir, Padre, declaro que este tiempo está cubierto por la sangre de Jesucristo. Mi vida está cubierta por la sangre de Cristo y soy guiado por el Espíritu Santo para llevar a cabo este acto de autoliberación. Lo declaro así. Declaro que estoy cercado por ángeles que me van a ayudar en el proceso de ministración hacia mi vida para ser totalmente libre. Así tiene que orar usted. Uno no llega allí donde el que quiere liberar y decir, bueno, te reprendo en el nombre de Jesús. No. Aunque resulte esto parecido a un protocolo de liberación, pero es importante que usted, en primer lugar, encomiende el acto en las manos del Señor, se cubra con la sangre de Cristo. Y entonces sí, usted después va a comenzar. Ese es el paso número 1. El paso número 2 ya es algo fuerte. En ese momento usted no necesita haber experimentado fuerte presencia de Dios, ni que usted siente la dirección del Espíritu Santo. Usted está haciendo ese acto por fe. Usted está creyendo que usted va a ser liberado porque lo está haciendo por fe. Esto es por fe. No es por lo que usted siente, esto es por fe. Así que una vez que ya dio el paso número 1, lo siguiente que va a hacer es traiga a la luz el pecado oculto. Traiga a la luz el pecado oculto. Hay mucha gente que cuando es novio comienzan a tener relaciones sexuales y dicen, como nos vamos a casar no hay problema.
casan, llevan una vida y de repente están habiendo algunas consecuencias dentro del matrimonio a todo nivel, sea físico, emocional, espiritual, financiero, etcétera, etcétera. Y como nunca pidieron perdón, y este es un acto, por supuesto, individual, pero como fue cometido con otra persona, también en su momento la otra persona juntos tienen que presentarse delante del Señor. Entonces hay gente que piensa de que ese acto que cometió no estaba malo, porque como se iban a casar, fíjese que en cierta ocasión yo estaba aconsejando a una pareja y el Señor me dijo, yo miraba en él una actitud de mucha arrogancia, él decía que no había problemas, la mujer decía de que se iban a divorciar. Entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo, recuérdales que cuando eran novios y servían en mi altar, estaban teniendo relaciones sexuales justificándose que se iban a casar. Cuando yo les dije eso, la mujer comenzó a liberarse y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Sin embargo, el hombre manifestó una actitud así de soberbia y dijo, bueno, pero es que nos íbamos a casar. Me tardé en convencer a aquel hombre de que eso era pecado y de que a razón de eso habían en su vida situaciones de opresión demoníaca que todavía estaban ahí como vestigios sobre su cuerpo. Porque sí, si bien es cierto, el matrimonio santificado por Dios santifica los cuerpos y santifica los hijos, pero lo que les dije es que hay resabios, hay consecuencias que quedan a nivel de cuerpo, o quedan a nivel de finanzas, o quedan a nivel de reproducción de hijos, etcétera, etcétera. Así que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con algunos de esos temas. Y entonces, si usted cometió algún pecado de ese tipo, usted lo va a traer a luz. Pero no lo haga diciendo como muchos dicen, Señor, te pido perdón, el pastor me está diciendo que yo me tengo que autoliberar. Entonces, si he pecado en algo, te quiero pedir perdón. No, 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 no. Ese es engañarse. Usted tiene que decir, reconozco que en el año tal yo comencé a tener relaciones sexuales con fulanito y después con sultanito, pues no sé, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor. Y tiene que tener bien claro que va a detallar absolutamente todos los datos que se necesitan para que salga a la luz. Ese es el segundo paso, perdón. Traer a la luz el pecado que muchas veces está escondido y que por ese pecado se está atando la vida. ¿Sí? O si usted leyó el horóscopo y lo hizo por ignorancia, el diablo no le importa si usted era un ignorante, y disculpe que suene fuerte, cuando usted leyó el horóscopo. Si usted lo leyó, entonces usted activó ese espíritu de suerte que busca destruir las finanzas. Entonces, lo que usted tiene que hacer es recordarse. Hay personas que les cuesta recordarse, pero allí existe lo que se llama un bloqueo espiritual. Hay demonios que están tan arraigados que lo que hacen para que la persona no traiga a la luz delante de la presencia de Dios y se libere, entonces no se acuerdan, no se acuerdan. Así que si antes de que usted ore va a necesitar una hojita de papel para escribir, entonces escriba en esa hoja de papel. Si usted consultó en algún momento algún brujo, un hechicero, si usted en algún momento se acostumbró tanto a ver esas películas de terror que, créame, esas son puertas abiertas que van generando en el corazón una capa demoníaca terrible. Entonces usted comience a recordar todo eso, porque hay muchas veces, hay gente que está viviendo ataduras espirituales
espirituales y necesita liberación porque cree que eso que hizo no era malo, no era pecado. Y sí, definitivamente es pecado. Ya vamos a terminar en esta sesión. Por favor, vuelva a conectarse si nos quedamos allí a medio palo. Entonces, usted debe de traer a la luz todo el pecado que cometió y tiene que generarle al Espíritu Santo todo el detalle. Con quién cometió el pecado, dónde. Usted me dirá, pastor, pero si yo insulté alguna vez a alguien, ¿yo me tengo que acordar de eso? No, no estamos hablando de ese tipo de pecados, sino que estamos hablando ya pecados concretos, pecados que por alguna razón entonces lastimaron tu conciencia y han provocado que el enemigo entonces entre por esa apertura espiritual que hay en ti. Trae a la luz el pecado. Te voy a poner un ejemplo. Mira, conozco y he ministrado una pareja que él cometió pecado, un pecado de tipo sexual, y lamentablemente esta persona cree de que solo fue un desacierto que cometió. Hasta el día de hoy, lamentablemente, esta pareja no ha podido resolver sus problemas. Porque mientras no haya una actitud de reconocimiento del pecado, va a ser difícil pasar al segundo paso, que es el arrepentimiento. Hay gente que cree de que simple y sencillamente yo ya le pedí perdón al Señor. Y lo dice de una manera bien liviana. Y lo que no saben es que van acumulando una serie de situaciones que después van a convertirse en fortalezas dentro de su vida. Amado hijo e hija del Señor, te lo digo casi como un padre llorando. Si cometiste pecado, cualquiera que haya sido, pídele a Dios que traiga a la luz esos pecados. Me gustó una vez la pastora Sonia, dice que le oraba al Señor y le decía, Señor, aún aquellos pecados que me son encubiertos, tráelos a luz, tráelos a mi mente. Había un cristiano que constantemente se salía de iglesia en iglesia. Y creo que todos en alguna manera, los que estamos aquí, hemos experimentado esto, pues hemos estado en varias iglesias. Pero la manera en que esta persona salía, dejaba lastimada a algunas personas dentro de la iglesia, al pastor, a la pastora, qué sé yo, pero también esta persona se lastimaba espiritualmente. Y esa situación hizo que en esta persona se fueran desarrollando algún tipo de prejuicios que el enemigo utilizó para traer ataduras. Mira, pues cuando yo no creo de que somos llamados a estar por una eternidad en un solo lugar, pero sí creo que hay modos de entrar y modos de salir. De igual manera, conozco un joven y en un pasado reciente me ha tocado aconsejarlo de que saltaba de relación, de noviazgo en relación, y siempre las relaciones de su noviazgo terminaban abruptamente. Eso iba permitiendo que el enemigo ya generara lo que se llaman patrones conductuales, que son ataduras terribles. Mientras este joven, mientras aquel hombre,
mientras aquel que cometió adulterio, mientras aquel que fui a consultar, crea de que eso es normal y de que no es pecado, Satanás es la peor atadura, el peor engaño que trae sobre la vida de la persona, y allí es donde la persona necesita reconocer que eso es pecado. Así que yo creo que ustedes me están entendiendo a qué quiero llegar. Es a denunciar el pecado como que ustedes mismos fueran los fiscales. Ustedes mismos se van a acusar. Ustedes van a traer su pecado y van a decirlo. Señor, yo cometí este pecado de consultar un horóscopo el año tal, y si no te acuerdas el año no importa, pero tú lo vas a decir, yo lo hice por algún tiempo, Señor, de manera ignorante, no entendía, Señor, todas las consecuencias. Ahora la luz de Cristo, la verdad ha venido a mi mente. Señor, yo cometí pecado sexual con mi novia en el año tal, y mi novia era fulanita, y yo creía que estábamos en lo correcto porque nos íbamos a casar, o no sé si nos casamos, etcétera, etcétera. Tú tienes que detallar, no la forma como hiciste, por favor, no caigamos en eso, no. Tienes que detallar el pecado. Y si es posible, detalla cómo te sentiste, qué experimentaste en ese momento. Y Señor, aunque yo sentí vergüenza en un inicio, ya después de la segunda o tercera vez que yo lo volví a hacer, Señor, yo sentí que algo en mí se bloqueó, Señor. Porque lo que tratamos de hacer aquí es traer a la luz lo que ha estado en oscuridad en nuestra alma. ¿Quiénes habitan en la oscuridad de nuestro corazón? Satanás, el enemigo. Bueno, sus emisarios, si no es él, porque él no es omnipresente. Pero allí esos demonios, esas influencias demoníacas, esos espíritus malignos, están escondidos en la oscuridad. Cuando tú traes a luz a eso, allí comienzan a debilitarse. No te estoy diciendo que ahí salen, no. Ese es el segundo paso. Trae a la luz el pecado, porque el pecado es destructivo. Muy bien, una vez que ya trajiste a la luz a eso, entonces el paso número 3 va a ser arrepiéntete. Comienza a pedir perdón a Dios por cada uno de esos pecados. Pastor, pero lo cometí hace 15 años, no importa. Si te acuerdas de él cuando tenía 12, 13 años y cometiste aquel acto que para ti el día de hoy es repudiable y que ni lo quieres, ni te quieres acordar, te está bloqueando. No importa. Tráelo a la luz. Muy bien. Y arrepiéntete. Ahora, escucha lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. El enemigo, donde más se mueve, sí, es a través de los pecados, pero donde más se mueve es a través de los traumas. Cuando mujeres han sido golpeadas, el diablo no es que se mete a través de cada golpe. El problema es que cuando la mujer guarda silencio, cuando la mujer no es sanada de esa experiencia, de los golpes, la mujer o el hombre, o el niño, cuando el niño es severamente castigado en su niñez, entonces ese trauma son emociones negativas que son bloqueadas y que están dentro de nuestra alma. El enemigo, los demonios, esa es la comida más rica que tienen, el trauma. ¿Qué sucede? Los psicólogos, a través del psicoanálisis, de manera errada, cuando hacen van y van hasta ese origen de ese trauma, al hablarlo, el trauma, sí es cierto, se desbloquea, pero solo hablarlo
puede que sea que se produzca una acción catártica ahí, o sea, canalizar la emoción negativa. El problema es que allí se ha descubierto que más bien los demonios que están detrás de ese trauma, cuando en psicología hay un psicoanálisis y el psicólogo va hasta atrás y le pide a la persona que le hable de ese trauma, lo que hace ese trauma realmente es, si bien es cierto, canalizarse una energía negativa, pero el demonio queda allí y más bien se activa para en posteriores momentos causarle pensamientos tortuosos. Ya la emoción negativa se terminó, pero el pensamiento tortuoso después vuelve. Por eso es que nosotros en consejería bíblica jamás volvemos atrás y practicamos el psicoanálisis. No, nosotros en consejería traemos el versículo bíblico, pasajes bíblicos que le ayudan a la persona a que la verdad de Dios purifique totalmente su alma, y ya el lloro ya es producto de una liberación, no de una catarsis, porque en liberación viene el demonio ahí, metido en la liberación del lloro, mientras que en la catarsis solo viene la emoción negativa, el sentimiento bloqueado. Dicho esto, cuando nosotros nos arrepentimos, que es el tercer paso, decirle al Señor, Señor, me arrepiento de haber hecho esto, 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 esto y esto. Pero el problema es que no todo tiene que ver con pecado que yo he hecho, sino que muchas cosas tienen que ver con pecado que otros han hecho conmigo. Un ejemplo. ¿Y si soy yo la víctima de un abuso sexual? ¿Y si fui yo la víctima de un castigo de manera muy fuerte constantemente en mi niñez? Fíjense, hace unos 3 días estuve hablando con un joven que lamentablemente sufrió de esquizofrenia, porque hablando ahí conmigo y trayendo palabra, él se acordó que a sus 12 años él había visto cómo su padrastro golpeaba cruelmente a su madre, casi dejándola muerta. Y ese trauma causó en él esquizofrenia hasta el día de hoy. Cuando él comenzó a escucharme sobre cómo actúa el enemigo a través de los traumas, se quiso liberar, pero él inmediatamente me dijo, no, yo no creo eso. Yo ahí paré. Pero lo que trato de decirte con esto es lo siguiente. Debes, después de los pecados voluntarios y conscientes que tú hiciste, debes de buscar en tu vida traumas. Un ejemplo, hay mujeres que sin darse cuenta tienen traumas por haber perdido un hijo. Ese trauma, el trauma llega a ser un temor asfixiante en la vida de esa persona. Ese trauma, cuando no es canalizado a través del Espíritu Santo y la persona no es liberada, esa persona vuelve a salir embarazada y el feto trae ese trauma, trae ese temor, trae esa ansiedad sobre el futuro, y esa personita que está naciendo allí trae consigo en su cuerpo físico un asidero demoníaco porque la persona sufrió un trauma. Se ha considerado como real a través de estudios que personas que han sido esquizofrénicas, sus hijos siguen siendo esquizofrénicos, sus nietos siguen siendo esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque cuando los traumas no son tratados, son de lo peor que existe. Porque el trauma va radicado en el ADN de la persona. Y entonces hay una visitación del mal de generación en generación.
Así que mucha atención a lo que te voy a decir. Paso número 4. Paso número 1, encomienda toda la acción a Dios. Paso número 2, trae a la luz el pecado cometido de manera voluntaria de parte tuya. Paso número 3, pídele perdón al Señor. Paso número 4, reconoce los traumas que has tenido en tu vida. Si tuviste la pérdida de algo, un ejemplo, cuando tú por alguna razón te asaltaron, tú quedas con unos traumas, inseguridades, desconfianza sobre cierto tipo de personas, comienzas a poner ciertos rasgos. Si fue por decirte alguna persona de color que te asaltó, comienza a venir un prejuicio sobre ese tipo de personas. Si te asaltaron en cierto lugar, comienza a venir un prejuicio sobre ese lugar. Y ese prejuicio de una manera u otra es atadura. Y el enemigo aprovecha esos prejuicios entonces para moverse en esos niveles. Y hay los traumas, que hay algunos que son extremadamente fuertes, como el hecho de que ahorita actualmente estamos queriendo, y digo estamos queriendo porque ya vamos varias sesiones infructuosas, porque estamos queriendo liberar a una muchacha cuyo padre fue el brujo más reconocido a nivel de Latinoamérica. Cuando murió por decirlo así, su mentora espiritual, un haitiano, este hombre se quedó con todos los libros de él y con todas las enseñanzas de él. Una de las hijas, hoy en día es una mujer que vive todos los días con temor de que se va a morir. Y hay enfermedades que han venido a atacarlas precisamente debido a ese temor. Porque hay puertas que abren puertas mayores. Porque si un demonio, por cierta situación de que hay fuerzas espirituales más fuertes que él, llámese otro demonio, salen, ese demonio va a querer ir a traer a otros demonios más fuertes para desplazar a esos otros demonios. Porque esto es como una pelea territorial entre maras. Cada quien quiere meterse. Y créanme lo que difícil ha sido difícil porque es una situación de traumas, porque esta niña fue expuesta a esos ambientes espirituales de maldición desde chiquita, así que hay un trabajo muy fuerte que hacer ahí. Por favor, si tú tienes traumas, comienza a escribirlos. Si alguna vez tú perdiste un hijo, si alguna vez a ti te asaltaron y fue feo, perdona algunas frases que voy a decir. Si alguna vez a ti te violaron, si alguna vez a ti te golpearon o fuiste un niño en donde experimentaste demasiado pobreza en tu niñez y eso te causó algún nivel de trauma en cuestión de sentirte inferior, si por algún tiempo durante tu colegio te hicieron demasiado bullying al punto de que tú deseaste ahorcarte, matarte, asesinarte, esos son traumas y tienes que escribir esos traumas porque el Espíritu Santo quiere darte liberación de esos traumas. Entonces, una vez, porque estamos en el punto 5 ya para ir culminando, una vez que comienzas a hablar de esos traumas delante del Señor, mira, vas a sufrir mucho. Vas a comenzar a llorar, vas a comenzar a sentir desprecio hacia ti mismo, vas a comenzar a sentir mucho temor, pero no te preocupes, continúa porque está sacando a la luz todo aquello que en tu vida ha significado asidero de pecado o asidero de fuerzas de maldad que quieren o han querido destruirte por mucho tiempo. Debes de tener cuidado con lo siguiente. Cuando tú comienzas a traer el pecado, cuando tú comienzas a traer los traumas, mira cómo funcionan los demonios. Los demonios van a querer meter pensamientos deambulantes en ti. ¿Qué significa eso? De que cuando tú estás concentrado en ese trauma o en ese pecado, te va a querer meter otros pensamientos el enemigo, a través de sus demonios en ti. Van a querer que pierdas la concentración o van a querer ridiculizar lo que estás haciendo. Ojo con eso, porque van a comenzar a funcionar
voces dentro de ti que nunca sabías que existían, pero como es que estás trayendo a la luz todo eso, hay como un hervidero dentro de ti de esos espíritus malignos que están generándote algún nivel de atadura. Entonces, el demonio mayor dentro de ti, se escucha feo, pero así es, o el que está generando esa influencia desde afuera, va a venir como una voz fuerte a tratar de ridiculizarte. Algunas de esas voces van a querer tomar la voz de Dios para decirte, hijo mío, eso no es cierto lo que estás haciendo. Lo que te dijo el pastor no es cierto, está siendo influenciado por el demonio, porque va a tratar de traerte confusión a tu mente, va a tratar de ridiculizar lo que estás haciendo, va a tratar de que tengas pensamientos deambulantes, que comienzas a pensar y voy a llegar tarde y si esto se tarda mucho y si alguien me está esperando afuera. Y cuando no logra eso, escucha bien, va a tratar de que te muerdas la lengua. Vas a comenzar a morderte muchas veces la boca, porque lo que estás haciendo ahí es que tu lengua está teniendo el control del Espíritu Santo para hablar de tu pecado. Y entonces lo que hace es traer de que tú te muerdas la lengua para que no puedas seguir hablando, porque cada vez que tú confiesas y traes a la luz eso, para ellos es un martirio, es como estarles clavando clavos. Y entonces, escucha esto, puede que sientas punzadas en tu cabeza, puede que sientas un dolor repentino de cabeza que te va y te viene. Puede que sientas que la presión de los ojos es muy fuerte. No tengas ningún temor, ni salgas corriendo para decir me voy a tomar una pastilla. No, es normal todo lo que está sucediendo. Y lo más fuerte que muchas veces hacen los demonios cuando están en estos procesos de liberación es una tensión del cuerpo. Tus manos pueden experimentar que estás teniendo tanta esa lucha que tus manos se comienzan a engarrotar, comienza tu cuerpo a sentir una tensión. No te preocupes, sigue confesando. No tengas temor, no comiences a decir, te reprendo, demonio. No, no, solo el hecho de estar confesando te está generando una liberación. Esto se llama autoliberación. Tú no tienes que reprender demonios en ti todavía. Ellos están saliendo. ¿Cómo van a salir? Pon mucha atención a esto. ¿Cómo van a estar saliendo los demonios? En respiraciones y desahogos, exhalaciones fuertes. Cuando estás teniendo estas exhalaciones, literalmente, te lo puedo comprobar con la Biblia, son espíritus demoníacos que están saliendo de ti. Cuando comienzas a gruñir, están saliendo demonios de ti. Cuando comienzas a llorar y a llorar y a llorar, esto no es catarsis, esto no es psicoanálisis, esto no es psicología, respeto la psicología, pero esto no es método de hombre, es el Espíritu Santo que como has traído a luz todo eso, entonces Él está comenzando a sacar afuera toda esa basura que tienes. Como también salen a través de líquidos, comienzas a experimentar que tu nariz está goteando, que la cera de tus oídos se te está volviendo como un poquito líquida y te está generando picazón. Y por supuesto, cuando ya hay una presencia fuerte, comienzas a tener deseos de vomitar. ¿Qué tienes que hacer? Vomita. Vomita todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque es la forma en que ya están saliendo los demonios de tu cuerpo. Cuando estás llorando, entonces los demonios
están saliendo de tu alma. Pero cuando estás teniendo secreciones de tu cuerpo, llámese vómito, llámese te está goteando tu nariz. Hemos visto como a veces de la nariz gotea sangre, gotas de sangre, porque hay manifestaciones demoníacas que están a nivel de la sangre, y entonces la gente comienza a sacar, el espíritu comienza a sacar esos demonios a través de pequeñas gotas de sangre, pequeños líquidos de tu cera. Un consejero espiritual, amigo mío, me decía de que una vez recibió una mujer que siempre se le inflamaba la parte del estómago, y que cuando él la liberó, comenzó aquella mujer a tener un deseo terrible de ir al baño. Comenzó a sentirse olores pero fétidos, porque aquella mujer no resistía y se dejaba ir sus vientos, y aquella mujer pidió rápidamente un baño, un servicio, un inodoro. Al ir ella allí, vino Pachita y le fue a enseñar a ese amigo mío, a ese pastor, y le dijo: mire lo que me acaba de salir de ahí. Le habían hecho una brujería a esa mujer, que su estómago literalmente estaba teniendo algún nivel de acumulaciones, y esas acumulaciones le estaban provocando enfermedad en todo su cuerpo por una brujería que le habían hecho y que ella había permitido. Así que lo que puede salir de tu cuerpo puede ser desde heces, desde sustancias raras. Yo no lo he visto, pero algunos amigos que practican liberación me han dicho que hasta han salido pequeños sapos de la boca de una persona, o pequeñas serpientes. Tenemos que estar entendidos que cuando hay personas que han visitado a brujos por mucho tiempo, o han practicado la quiromancia, o han practicado muchas veces esas artes orientales, que según ellos generan algún nivel de liberación de tensión, y más bien lo que hacen son asumir posiciones demoníacas, etcétera, etcétera. Estas personas, lamentablemente, los demonios vienen. Entonces, yo te decía, número 5, comienza a traer los traumas. Número 6, rápidamente, porque me he pasado 5 minutos, perdona. Los traumas vienen por personas que te causaron daño. Hay muchos que están resentidos con sus padres, hay muchos que están resentidos con sus pastores, hay muchos que están resentidos con sus hermanos, con otro tipo de personas. Comienza a perdonar. Esa es la puerta, pero perfecta, en donde se terminan de ir todos los demonios pequeños y grandes que habían estado a nivel de tu mente, de tu alma y de tu cuerpo. Comienza a perdonar. Pero pastor, ¿y para qué si ya se murió? No importa, pero la atadura allí está. Perdona aunque esa persona esté muerta. Y no es que estás invocando muertos, porque no lo vas a invocar. Tú vas a decir, si fue un padre, una madre que lamentablemente te causó mucho daño físico, entonces yo perdono a mi padre en el nombre de Jesús, porque me indujo a este tipo de situaciones, y padre, perdona, perdona, no dejes nada de tus traumas que no traigan perdón. Porque si en algún momento descubriste por qué, un ejemplo, perdiste un trabajo, perdona a ese jefe, perdona a ese pastor que te hizo sentir mal respecto a algo, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, en algún momento que te causó un trauma por una situación que a lo mejor ella ni se lo imaginaba, o él, pero te lo causó. Perdona, pero también pide perdón. Allí, Señor, yo le pido perdón en el nombre de Jesús a fulano, a sultano. Sí, pero no lo estás haciendo físicamente. Sí, pero Dios, que todo lo mueve del nivel espiritual al nivel físico, está queriendo que pidas perdón allí. Porque en ese momento entonces va a comenzar a generarse la mayor liberación para tu vida. 6.
No sé ya por qué número voy. 5, 6. Purifícate. Una vez que ya se salió todo, purifícate. ¿Cómo te vas a purificar? Si tomaste, si tu pecado fue sexual, toma aceite, ora por ese aceite y di: este aceite es representación del Espíritu Santo. Toma un poquito de agua y en el agua vierte sal. Acuérdate que la sal es el evento purificador en la Biblia y el agua es la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Todo eso es representación. El aceite es representación del Espíritu. Una vez que vertiste en agua un poquito de sal, entonces échalo en aceite en cantidades bondadosas. Y si tu pecado fue sexual, limpia tus áreas sexuales. Si tu pecado fue de homosexualidad, limpia tus áreas sexuales. Si a través pasaste traumas y sientes que pasaste traumas a tus hijos, entonces limpia por donde tus hijos vinieron a este mundo, limpia tus áreas. Limpia si tú dijiste algo en contra de una persona y le causaste un trauma, limpia con aceite tu boca. Si te metiste por mucho tiempo en la pornografía, con mucho cuidado, agarra ese aceite y póntelo sobre tus párpados, tus ojos cerrados. Comienza a purificarte. Comienza a purificarte. Comienza a purificar las áreas de tu cuerpo que tú crees estuvieron envueltas en ese pecado. Si alguna situación sientes que Dios te trae luz, que purifiques tu parte del hígado, aunque sea por fuera, hazlo. Y finalmente, después que has puesto eso en tu cuerpo físico, toma un trago de ese aceite. Siempre le decimos a las personas que estamos liberando al final que tome un pequeño trago, no un trago grande, de ese aceite que hemos combinado con agua y con sal. Tómalo, no tengas temor, esto no es brujería, esto no es hechicería, esto no es imitar cosas oscuras, no, es representación, el aceite del Espíritu Santo, el agua de la palabra y la sal que Cristo ha dicho, ustedes son la sal de este mundo. La purificación, donde hay purificación o donde queremos que haya purificación y no utilizamos sal, no va a servir de nada. Tómate un pequeño trago. Y terminando, número 7, para que cualquier cosa que haya quedado termine de doblarse, declara un día de ayuno y oración, porque la Biblia en Mateo 17:20 dice que hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Recapitulo. Número 1, encarga a Dios, encomienda a Dios el acto que vas a hacer, declarando que se activan ángeles ministradores alrededor de tu vida. Cúbrete con la sangre de Cristo. Número 2, trae a la luz todo aquel pecado que se ha mantenido oculto en ti. Sí, ya pedí perdón por ese pecado, fue hace mucho tiempo. Vuélvelo a recordar porque posiblemente tu confesión no fue total, no fue clara. Número 3, arrepiéntete. ¿Cómo te vas a arrepentir? Pidiéndole perdón a Jesús, al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por cada uno de esos pecados que has cometido. Cada vez que traes a la luz un pecado, pide perdón. Número 4, si hay traumas, recuerda los traumas. Sé que esto va a ser un proceso doloroso, pero recuerda los traumas, tráelos a la luz. Dile al Espíritu Santo, ayúdame a traer esos traumas para ser libres, para que se canalicen no las energías negativas, sino para que salga todo demonio, salga toda fuerza de maldad. 5, perdona si esos traumas fueron traídos por otras personas que te causaron daño. Perdona. Están muertas, no importa, perdona. Y
Y si yo fui el que creo que yo causé un trauma en esa otra persona, entonces pide perdón allí en el ambiente espiritual. Señor, te pido perdón por este pecado y le pido perdón a fulano porque sé que yo causé ese trauma. 6. Purifícate. O 5. Purifícate. ¿A través de qué? De una pequeña cantidad de agua. Invierte allí sal, no mucha sal. Y eso viértelo en aceite. Y comienza a cubrir tu cuerpo en donde tú crees, si fueron pecados sexuales en tus órganos sexuales, si fueron en tu boca por cuestiones que dijiste, mentiras, engaños, en tus ojos si viste pornografía, si la codicia, la lascivia, etc. Y finalmente, declara un día de ayuno y oración. Eso es efectivo. Yo lo he hecho en mi propia vida, lo declaro delante del Señor y sé que a usted también le va a funcionar mucho. ¿Por qué el Señor está trayendo esto? Porque el Señor ha dicho, yo no puedo activar sentidos espirituales si hay mucha suciedad en la vida de mis hijos. Yo quiero que se purifiquen y que se liberen de todo aquello que es pecado en su vida. Así que en el nombre de Jesús, declaro que los que van a hacer ayuno hoy, el Señor les da fuerzas. Sé que esta palabra es bien fuerte, esto no es para cualquiera, pero cualquiera de los que estamos hoy aquí puede, a través de esta instrucción y tomados de la mano del Espíritu Santo, ser liberados y practicar usted entonces su autoliberación. Les bendigo, les amo en Cristo Jesús. Mañana un nuevo devocional. Practique lo que hemos hablado. Dedique un tiempo en específico para practicar su autoliberación. Le amo en el amor de Jesús y que pase un muy buen día y discúlpeme si nos pasamos esta cantidad de minutos. Bendiciones.